¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Europa parece que escucha las demandas de Castilla y León para intentar solucionar la grave crisis de precios que viven los ganaderos de vacuno de leche. La Comisión Europea acepta la autorregulación voluntaria de los productores. El objetivo, el gran reto es equilibrar la oferta con la demanda, pero eso sí, para conseguirlo hay que lograr el equilibrio, el compromiso de todos los países de la Unión. La Comisión Europea se ha mostrado dispuesta este lunes a autorizar una reducción temporal de la producción en el sector lechero en plena crisis, tal y como ya planteaba la Junta el pasado viernes en Bruselas. Hay que actuar ya equilibrando el exceso de oferta y el bajón en el consumo. Las modalidades completas de esta medida aún deben ser finalizadas por la Comisión y espero que podamos comunicarlas pronto a los Estados miembros, ha dicho el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan. Hogan ha propuesto además aplicar una ayuda pública de 15.000 euros por ganadero que solo se utilizaría en casos excepcionales. Otra de las propuestas consiste en doblar los volúmenes de almacenamiento de la leche en polvo y de la mantequilla, llegando a las 218.000 toneladas y a las 100.000 respectivamente. El comisario europeo de Agricultura, ya lo han escuchado, ha propuesto en ese Consejo buena parte de las medidas planteadas por la Mesa de la Leche que la delegación de Castilla y León trasladó el pasado viernes al director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión. Una delegación que encabezaba mi invitada de esta noche, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos. ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿satisfecha por los acuerdos a los que se ha llegado hoy en esa comisión? Bueno, en ese Consejo Europeo. Es importante el hecho de que la palabra y la voz de Castilla y León, de todo el sector, no solo se haya escuchado en la Comisión Europea el pasado viernes, sino que incluso se haya traducido en medidas que el comisario ha propuesto y que los ministros europeos de todos los países de Europa lo hayan aceptado. Por lo tanto, creo que satisfacción por cuanto la propuesta ha salido de Castilla y León. Una de las principales propuestas aceptadas, ¿qué supone el apoyo a la autorregulación voluntaria de los productores de leche? Era una de las propuestas. Era una de las propuestas que llevábamos desde Castilla y León, toda vez que somos conscientes que hay países que son capaces de autorregular y de regular su producción sin necesidad de medidas extraordinarias y que en este momento están aumentando su producción, son más competitivos porque producen a menores costes y por lo tanto pueden ocupar espacio en el mercado español y en el mercado de Castilla y León. Lo que solicitábamos era que las medidas de mercado que hoy por hoy no se pueden adoptar a nivel nacional, se pudieran adoptar con carácter excepcional como consecuencia de esta situación de crisis. Lo que supone es que en España se puede hablar de ese equilibrio entre el volumen, la producción y el consumo, para que lo que se produce y lo que se consume no tenga ese desequilibrio que tiene en este momento y que es lo que está provocando que bajen tremendamente los precios. Y hay unanimidad por parte de todos los países europeos, es decir, al final este no es un problema solo de España o de Castilla y León. No, es un problema internacional, de varios países, la mayoría de los países de la Unión Europea, todos han incrementado la producción y la consecuencia inmediata es la bajada de precios que se paga a los ganaderos. Es cierto que aquellos ganaderos que producen más barato sufren menos o pueden aguantar mejor. Es cierto que en aquellos países en los que hay mayor coordinación entre los ganaderos, están más estructurados o tienen relaciones más estables con la industria y contratos a 3 o 5 años, también están sufriendo menos. Por lo tanto, hay diferentes situaciones, pero afecta a toda Europa. Ha habido incremento de la producción en toda Europa y ha habido descenso de los precios que cobran los ganaderos en toda Europa. ¿Qué hacemos con los excedentes de producción? Porque ese también fue un asunto que ustedes trasladaron la semana pasada a la Comisión. Efectivamente, lo que hace falta es que se regule esa producción y se equilibre con las necesidades y con el consumo. Desde luego no lo podemos hacer solo en Castilla y León, de nada serviría controlar la producción en Castilla y León si no se controla y sigue aumentando la producción en Asturias, la producción en Extremadura, en cualquiera de las comunidades autónomas limítrofes, porque lo único que conseguiríamos es que eso que no producen nuestros ganaderos llegue de otras comunidades autónomas. Por eso es importante que esta decisión se pueda adoptar y hablar de estos volúmenes a nivel nacional. En la interprofesional láctea, en un órgano en el que no solo están los ganaderos, sino que también están las industrias y también están las cooperativas, de modo que se vaya avanzando para buscar ese equilibrio, haya cada vez menos producto excedente en el mercado porque se pueda retirar, incluso
se ha duplicado la cantidad de producto que se puede retirar del mercado con intervención pública. ¿Y están las autoridades europeas por la labor de buscar nuevos mercados y también por la labor de fomentar a través de campañas, como está haciendo también la Junta de Castilla y León, el consumo de leche, que en los últimos tiempos ha caído? Sí, es cierto que lo que detectamos inmediatamente el pasado viernes en las diferentes reuniones que tuvimos 3 reuniones seguidas, fue precisamente que la preocupación es compartida. Ha finalizado las cuotas, hay países que se han adaptado mejor que otros, ha aumentado de forma generalizada la producción, ha disminuido de forma generalizada el consumo de productos lácteos y además se han cerrado mercados como Rusia o como China. Por lo tanto, pues se ha producido la tormenta perfecta que nos decía el propio director general en Bruselas, ¿no? Precisamente el director general anunciaba usted el viernes de la semana pasada que le iba a enviar pues, las medidas que se habían aprobado en la plataforma de competitividad. En concreto, ¿qué líneas de actuación le va a enviar para que las estudien y que se puedan incorporar? ¿Por qué no? Sí, realmente el paquete de medidas que llevábamos a la Comisión Europea, y creo que esa ha sido una de las grandes ventajas, eran medidas en las que no solo se pedían compromisos a la Comisión Europea, sino que iban muy asociadas a medidas estructurales que se están llevando a cabo desde Castilla y León. Era importante que vieran que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos margen de mejora. Las medidas más importantes van vinculadas a la creación de esa organización de productores, a concentrar oferta, a que esté más organizado el sector productor, a que sea más competitivo, a que tenga mayores relaciones y más directas con la industria y sobre todo más estables, para que los ganaderos tengan la estabilidad que necesitan y la industria también, la sostenibilidad que le da la garantía de tener un precio establecido y una capacidad de venta. La semana pasada entrevistábamos al secretario regional de la Unidad de Campesinos de Castilla y León, a Jesús Manuel González Palacín, y hablábamos, cuando le preguntábamos por el famoso acuerdo lácteo que se firmó en septiembre del año pasado en el Ministerio de Agricultura, claro, decíamos qué es lo que pudo fallar en aquel acuerdo para que al final enseguida todo saltara, entre comillas, por los aires y volviésemos otra vez a hablar de un problema del que habíamos hablado mucho durante los meses de verano. ¿Qué es lo que pudo fallar? Yo creo que las medidas que se firmaron en el Acuerdo Nacional son medidas muy importantes, pero es cierto que no deben ir separadas o aisladas de lo que tienen que ser medidas estructurales que abordemos cada una de las comunidades autónomas, que somos quienes tenemos la competencia en materia de agricultura, en materia de ganadería. Por otro lado, el no tener abierta esta puerta que se ha abierto hoy precisamente para poder hablar siquiera de volumen de producción hasta hoy, hasta que se adopten estas medidas que se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros y que propusimos el viernes a los directores generales, no se podía hablar de controlar la producción, corrías el riesgo de tener una seria sanción. Yeah. Entonces, claro, el tomar medidas cuando estás limitado a hablar de lo que es la base y la clave de la estructura productiva, que es el volumen y por lo tanto el precio de forma indirecta, es muy complicado, pero creo que el compromiso que se asumió por parte de las industrias, la transparencia en toda la cadena alimentaria, el paquete que puso encima de la mesa el Ministerio es un paquete de medidas muy importantes que se tienen que ir desarrollando y convirtiendo en norma de funcionamiento en el país. No son cosas que se resuelvan de un día para otro, no hay soluciones mágicas, yo lo digo muchas veces. Hay que seguir trabajando, cada uno en el marco que nos corresponde. Desde la comunidad autónoma en medidas estructurales para ayudar a los ganaderos a estar más organizados. El viernes pasado se constituyó la Organización de Productores de Base Cooperativa. Tenemos muchas esperanzas puestas en esta organización de productores. Estamos haciendo análisis de costes de producción para saber realmente qué ganaderos tienen más problemas y producen más caro para ayudarles a ser más eficientes. Estamos haciendo análisis y planes de eficiencia energética en las explotaciones para ayudarles a ahorrar a la hora de producir. Hay una serie de medidas que se están poniendo en marcha y que derivan de esta plataforma que nos ha solicitado precisamente el comisario para incorporarlas al grupo de expertos que se va a crear, ¿no? Al grupo de... Habría una pregunta que seguro que se pueden hacer muchos telespectadores que nos están viendo en estos momentos, porque parece que todos somos conscientes, y cuando digo todos, hablo de, evidentemente, ganaderos, administraciones, Bruselas, que suele ser tan reticente a determinadas medidas. Todos estamos de acuerdo en el problema, en la raíz del problema. ¿Por qué cuesta tanto encontrar una solución?
Porque estamos tantos implicados que todos tenemos que poner parte, somos parte de la solución también, ¿no? Tenemos que buscar ese consenso. No es sencillo, sin ninguna duda, cuando se pensaba que el fin de las cuotas iba a suponer el incremento incondicional de la producción y sin problema para la venta. Pero ha habido condicionantes con los que no se contaba, como los que decíamos antes, y la bajada del consumo, entre otros, que están haciendo que haya problemas. Además, en Castilla y León tenemos que avanzar también en la transformación de determinados productos de la forma que quiere el consumidor. Ahora mismo producimos, me atrevería a decir, el mejor queso del mundo, pero de un tipo muy concreto, y estamos viendo cómo en los mercados la mayor parte del producto lácteo que entra no es leche líquida, lo que viene de otros países, son productos transformados, son determinados derivados de la leche, quesos, entre otros productos, que están ocupando el espacio que tendríamos que ocupar nosotros, no solo en Castilla y León, sino también en otros países, y que lo haremos sin ninguna duda, porque hemos detectado el problema, vamos a trabajar de forma seria para resolverlo y ocupar el espacio, no solo el que nos están ocupando, sino el que nos merecemos en otros países de la Unión Europea. Esa unidad en defensa del sector lácteo ha quedado de manifiesto en nuestra comunidad y, de hecho, pasado mañana, en el Pleno de las Cortes, se va a aprobar una proposición no de ley y se va a aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos en defensa del sector. Al final es importante, ¿no?, que todos los grupos políticos estén de acuerdo en salvar un sector tan importante para nuestra tierra. El objetivo era, primero, estar todos de acuerdo en un documento de trabajo y en las medidas que había que poner encima de la mesa, tanto de desarrollo nacional como autonómico, como en la Comisión Europea. El día después de este acuerdo en la mesa del vacuno de leche, se dio traslado al Ministerio y se planteó la reunión con los portavoces de Agricultura de todos los grupos políticos. En el plazo de una semana, el acuerdo se firmó un lunes y el siguiente lunes ya estaba consensuado por todos los grupos políticos, y que yo creo que es algo de agradecer, el consenso en este caso. Y el viernes lo llevamos a la Comisión Europea, lo llevamos a Bruselas. Por lo tanto, en 15 días se ha llevado a cabo una estrategia completa, coordinada y sobre todo sin fisuras de la sociedad de Castilla y León en defensa del sector lácteo. Y eso también ha sido muy valorado en la Comisión Europea, el que no fuera solo la Administración, no fuera solo la consejera a llevar las propuestas, sino que fueran los ganaderos, que fuera la industria y que fueran las cooperativas, porque estamos convencidos de que esta puede ser la solución. Puede ser una puerta que se abre y nos da salida, una puerta que hasta hoy estaba cerrada. Le quería preguntar por un asunto puntual que tiene que ver con los ganaderos y quizá también con esta crisis. ¿Se ha solucionado el problema de los ganaderos abulenses a los que se les había comunicado por parte de Ornua que no les iban a recoger la leche a partir del 1 de abril? Pues mira, este es un problema en el que se ve claramente que el ámbito del asunto es europeo. Esta es una industria irlandesa y Irlanda ha bajado el precio de la leche que paga el ganadero más de un 18%. En la comunidad se ha reducido la mitad. Por lo tanto, lógicamente lo que estaban planteando era traer producto transformado también de vacas con origen en su país, en Irlanda, donde tienen industria, ellos propiamente dicha. Habían cerrado negociaciones, habían incluso comunicado a los ganaderos que les dejaban de recoger. Promovimos una reunión con la industria, incluso con el propio Ministerio de Agricultura, porque hay ganaderos de otras comunidades autónomas que también estaban afectados por esta decisión de la industria, y se han vuelto a abrir negociaciones. En este momento están otra vez negociando los ganaderos de Castilla y León, los ganaderos de Ávila, con la industria Ornua, estableciendo el precio del litro y el contrato y el volumen que se les va a recoger. Por lo tanto, hemos conseguido, en la presión de la Administración, que se vuelva a abrir esa vía de negociación, que es importante. O sea que de momento la amenaza, digamos que se aplaza, ¿no? El 1 de abril se les recogerá la leche. En principio están cerrando los términos del contrato para recogerles el 1 de abril. Estamos pendientes de cómo vayan esas negociaciones, en las que no podemos inferir, lógicamente. Le quería preguntar por otro asunto que preocupa también y mucho, en este caso a trabajadores de una empresa veterana en Valladolid como es Lauki. ¿Qué opina la consejera de Agricultura y Ganadería de esa decisión de Lactalis de cerrar Lauki? Pues, una planta que los propios trabajadores insistían en que era rentable. Es rentable. ¿Qué es rentable? No tiene explicación lógica más allá de una decisión empresarial. Por eso insistiremos en que se busque la viabilidad futura y se revoque la decisión que ha adoptado unilateralmente la empresa. Es cierto que tiene derecho
como empresa privada que es, pero no es menos cierto, que desde la Administración, desde la Junta de Castilla y León, intentaremos ayudar con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance para que la empresa siga abierta. Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. Gracias. Bueno, hablando precisamente de la situación que vive el Auqui, esta ha sido objeto de debate en el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid, de enfrentamiento entre el alcalde Óscar Puente y el portavoz del Partido Popular. El uno y otro se echaban en cara el cierre de la factoría. Sepa el señor alcalde que antes de Valladolid, por desgracia, este grupo ha cerrado Sevilla, ha cerrado Valencia, ha cerrado al lado de Barcelona y, por desgracia, es un tema que se está produciendo con carácter nacional porque un gobierno de España decidió que Puleva lo comprará Lactalis. Adivine usted qué gobierno fue. Sí, que desde hace tiempo tienen una declaración institucional aprobada en esta Casa y aprobada en las Cortes de Castilla y León. Y durante los años en los que han tenido esa declaración institucional encima de la mesa, al menos a juicio de este alcalde, no han hecho absolutamente nada. La situación del sector lácteo será uno de los asuntos que tengamos que abordar en nuestro tiempo de tertulia, será en breve, dentro de unos minutos tras la publicidad. Recuperamos este tiempo de actualidad, los próximos minutos los dedicaremos sobre todo a analizar lo que ha sido de sí esta jornada, otra jornada más interesante e intensa, con Luis Jaramillo. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Los dos son tertulianos, los dos también son médicos, o sea que hoy vamos a diseccionar perfectamente lo que es la actualidad de este lunes en nuestra comunidad y en el conjunto del país. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Me han dicho que triunfaste, ¿no?, este fin de semana en Sahagún con tu pregón. Bueno, ya sabes que Sahagún es uno de los lugares que tiene tradición semana santera y por eso no es difícil triunfar en ese... Pues muy bien, me alegro por ti. ¿Con qué nos vamos a sorprender mañana en la prensa regional? Bueno, hay noticias de todo tipo. El norte de Castilla abre su primera con el titular de que Hacienda empieza a recobrar en la región la recaudación perdida durante la crisis. Los ingresos por el IVA y el IRPF se aproximan ya a los de 2007. Diario de Valladolid, El Mundo. El Plan General de Ordenación Urbana prevé suelo para 20.000 pisos pese a frenar la expansión. Diario La Razón. El gobierno Herrera partidario de que otra empresa asegure que el Auqui siga trabajando. También el ayuntamiento se ha mostrado favorable a esta opción de una alternativa para la empresa Auqui. Diario de León. José Luis Chamosa, que fue el candidato derrotado en las elecciones a rector celebradas estos días pasados, reclama una segunda vuelta porque el recuento, según él, fue erróneo. Considera que debiera haberse tenido en cuenta el voto en blanco para ponderar el resultado. Diario de Ávila. Nissan incorpora 6 nuevos trabajadores, los primeros en casi 10 años. Y Diario Palentino. El remanente de tesorería municipal va a destinar 6,6 millones al pabellón, al pago de la deuda y a la extra, además de a obras, de otras obras. El Día de Valladolid. El procurador del Común denuncia pasividad municipal en el control del ocio nocturno, de los ruidos. Y el Diario de Burgos, por fin, destaca en su primera a Burgos, Atapuerca, como cuna neandertal y señala que las muestras de 2 de los 26 individuos encontrados en los años 90 en la cima de los huesos, con más de 400.000 años de antigüedad, no solo han permitido obtener el ADN nuclear de estos ejemplares, sino que también aclaran que estaban en la rama evolutiva de los neandertales. Ha sido, sin lugar a dudas, la gran noticia científica de la jornada. Después se la desarrollaremos también en nuestro tiempo de información. Cuéntame qué viñetas metes esta noche. Bueno, te traigo 2. La de Rodera en El Mundo de Castilla y León, que vemos a señor ahí hablando en público con los ojos tapados. Dice: si no fuera por el déficit, la población, el campo, la empresa, la universidad, los ingresos, los salarios, el I+D,
las infraestructuras, las comunicaciones, la educación, la energía y el nivel de paro, se podría decir que hemos salido de la crisis. Sí. Y la de Sansón, en el norte de Castilla, que titula Personal de manos limpias. Y vemos a una persona limpiando la basura. Limpiando la basura. Bueno, antes de la tertulia nos ocupamos de esa búsqueda de la que seguro que también van a hablar mañana los periódicos leoneses. La Unidad Militar de Emergencias no ha encontrado en la bodega de Matadeón ni rastro de la mujer y de su bebé desaparecidas hace 30 años. Una búsqueda que ha paralizado este pueblo. La Policía Nacional de Gijón comanda este dispositivo que ha reabierto el caso a petición del Juzgado de Instrucción número 4 de esta ciudad asturiana. En un solar de apenas 50 metros cuadrados se centra la búsqueda de los restos mortales de Teresa y su bebé, desaparecidos desde 1986, cuando se les perdió la pista en Matadeón de los Oteros. UME y Policía Nacional centran sus excavaciones desde primera hora de este lunes en la bodega de la casa en la que la mujer desaparecida convivía en los años 80 con su pareja, Manuel, de nacionalidad portuguesa. Están haciendo una excavación para encontrar a una persona que han dicho que desapareció hace 30 años y a su hija. Los trabajos de búsqueda han comenzado por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, que ha pedido reabrir el caso ante la insistencia del hermano de la desaparecida. La reapertura ha servido para reavivar el recuerdo de esta pareja que agitó el pueblo a mediados de los 80. En la casa en la que residían intervino en algunas ocasiones la Guardia Civil ante situaciones de maltrato e incluso de retención de la mujer contra su voluntad. Sí, alguna vez sí la tenía retenida. Nunca se supo más, hasta ahora que empezaron otra vez a revolver. En el pueblo recuerdan que a pesar de los problemas que tenían como pareja, volvieron a vivir juntos y que tiempo después desaparecieron. La casa en la que residían fue derribada en 1997 debido a su situación de abandono. Desde entonces está sepultada la parte de la bodega en la que se centra la búsqueda. A ver, un extraño suceso, un caso que nos remonta hace 30 años, pero la justicia no descansa hasta encontrar precisamente esos cuerpos de la madre y de la pequeña. Les contábamos al principio, cuando hablábamos de ese Consejo Europeo en el que se ha abordado la situación de la crisis del sector lácteo, de los bajos precios, y cuando hablábamos con la consejera de Agricultura y Economía y Ganadería, Milagros Marcos, acerca de la situación del sector, que nos preocupa y mucho, ¿no? Un tema del que tenemos que estar pendientes. Parece que Europa nos empieza a hacer caso. ¿O no serán suficientes estas medidas para que de forma voluntaria los ganaderos pongan un poco el equilibrio entre la oferta y la demanda, para que no se produzca más de la cuenta? Hombre, yo creo que hemos asistido por lo menos a una llamada de atención que ha calado en la estructura de la Unión Europea, aunque lo que tenemos encima de la mesa no es nada definitivo, sino que es algo estrictamente transitorio y que es muy importante para la Comunidad de Castilla y León, porque alrededor de 1.350 ganaderos están pendientes de la situación en el sector de la leche y además ven la espada de Damocles de que la industria no llegue a recoger la leche, como ya ha pasado en algunas otras comunidades españolas. Ahora queda los ganaderos estaban preocupados. Ahora queda una segunda parte, y es que es esa situación un tanto excepcional que permite aplicar ahora la Unión Europea, que tendrá que desarrollarse, que conoceremos definitivamente en los próximos días, pero que ya se anuncia, de que se ponga de acuerdo todos los miembros, los intervinientes en el sector, para limitar la producción y entonces de esa manera intentar que los precios mejoren y suban. Vamos a ver si ese acuerdo llega y si tiene efectos, porque recordemos que ya se han tomado medidas o han intentado tomar medidas anteriormente que no han dado el resultado deseado. Claro, este exceso de producción deriva en parte porque se ha dejado de consumir bastante leche. No, por un lado ya no hay cuotas. Exactamente. Y por otro lado, el descenso, no hay un descenso de consumo, que no es el caso de España, porque España es un país deficitario. España produce, creo recordar, consume 9 millones de toneladas y produce 6,5, 7 aproximadamente, ¿no? Evaristo, ¿cómo es esta situación? Bueno, yo lo primero, felicitar a la consejera por hacerse oír. Lo segundo, me extraña que no haya tenido algo que ver, igual es que yo no estoy bien informado, la ministra del ramo Isabel García Tejerina, que también es de aquí de Valladolid. Y lo tercero, a mí siempre este tipo de planteamientos me desconcierta mucho, ¿no? Porque que sea todo un logro conseguir que podamos autorregular la oferta, me parece, no sé, surrealista, ¿no? Es decir, todo el planteamiento agrario de la Unión Europea, que según tengo entendido, tiene su origen en la imposición de los agricultores franceses,
que son, junto con los alemanes, los primeros fundadores de la Unión Europea, Comunidad de Carbón y de Acero al principio, que impongan esos criterios tan rígidos, tan planificadores en un sector que es la agricultura, que se considera un sector estratégico, cuando yo no tengo muy claro que lo sea, y que tiene consecuencias no solamente a nivel de Castilla y León, que las tiene muy duras, como ha dicho Luis, sino a nivel internacional. En Castilla y León sí que es estratégico. Claro. Date cuenta que venimos en un sector, perdón, Evaristo, que hace tan solo algo menos de un año tenía 3.000 productores y hoy estamos en 1.300 y pico. Claro, eso es consecuencia de la planificación. Es decir, es estratégico a nivel mundial, pero no a nivel europeo. Es decir, la alimentación, hay exceso de producción en todo el mundo, no es un sector que haya que proteger especialmente su producción, y después que estás perjudicando a países enteros, a continentes enteros, a África, etcétera, que no puede colocar sus productos y que por tanto la gente emigra y presiona en las fronteras europeas, porque allí donde están no pueden producir nada que nosotros podamos comprar. Es decir, yo creo que hay que darle una vuelta en general al planteamiento del tema de la agricultura. O sea, me sorprende mucho que el gran logro consista en que podamos autorregular la oferta por parte de los ganaderos de Castilla y León. Pero es el problema del mercado único. Estamos hablando de que España es un país deficitario y entre las medidas que aparecen en el último Consejo está la posibilidad de incentivar el abandono, que puede afectar a otros países, pero no sería el caso de España, porque España todavía tendría que producir 2,5 millones más de toneladas de leche para autoabastecerse. Sí, sí. De todas formas, Luis, yo entiendo que la gran baza de la leche de Castilla y León tiene que ser la calidad. Es decir, la semana pasada mencionaba que el análisis que hizo de todas las leches que se venden en los supermercados, la Unión de Consumidores Españoles, señalaba que la leche de más calidad y la más exquisita, la más rica de todas las que se vendían, era la leche de Tierra de Sabor. Es decir, y yo creo que eso es una patente para que se estimule el consumo de leche de aquí. Es decir, que... Pero te voy a dar un dato, Ernesto. En estos 10 años, el número de marcas ha disminuido un 20%. ¿Por qué? Porque los grandes distribuidores, que son los que tienen la sartén por el mango, tienen marcas blancas. Y entonces van aplastando a los productores medianos y pequeños que han tenido que abandonar sus marcas y fabricar para el gran distribuidor o no fabricar directamente. Claro, cuando los ganaderos hablan de este problema, también evidentemente hacen un llamamiento al consumidor, a los consumidores que al final somos todos, ¿no? Porque también hay que tener parte de compromiso, ¿no? Con esas leches de las que hablaba también Ernesto. Claro, y en relación con las marcas blancas, que es verdad, también hoy hemos conocido un informe que dice que poco a poco los consumidores van, no voy a decir dando la espalda, pero sí que están dejando atrás las marcas blancas para consumir aquellas en las que realmente confía. Y una de las medidas que Milagros Marcos llevaba dentro de ese decálogo, dentro de esas 10 que planteaba la Comunidad de Castilla y León, era la realización de campañas informativas y campañas publicitarias que estimularan esos productos autóctonos, en este caso seguramente leche Tierra de Sabor. La leche va a ser protagonista esta semana también en el Pleno de las Cortes Regionales. El miércoles se va a aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos una proposición no de ley respaldando al sector y esas medidas aprobadas en la leche que la consejera y también representantes de las organizaciones profesionales agrarias y de la industria llevaron el pasado viernes hasta Bruselas. Y hablando de leche, otra noticia, otro asunto que también va a ser noticia en el Pleno de las Cortes que comienza mañana es el futuro del AUQUI. Les cuento que la Comisión Permanente del Consejo para el Diálogo Social ha emitido un comunicado en el que solicita a Lactalis que mantenga la actividad del AUQUI. Reclaman a la multinacional que adopte una actitud socialmente responsable y comprometida con nuestra comunidad, con los proveedores y con los trabajadores. 85-90 pueden ir a la calle si se cierra la factoría. Los miembros que forman parte del diálogo social se comprometen además a realizar las gestiones oportunas para intentar mantener abierta una empresa tan significativa en nuestra comunidad. ¿De quién es el capital del AUQUI? Lactalis es la multinacional.
Francesa. Francesa. No, esta mañana se ha recordado en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid que había una pequeña trifulca entre el alcalde Óscar Puente y el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, que le recordó cuándo y quién dio o autorizó la venta de la UCI a Lactalis, precisamente a la multinacional. Es que vuelvo a lo que decía antes, es el agricultor francés el que está presionando para que esas medidas se mantengan. El que antaño volcaba los camiones de la huerta murciana, etcétera, etcétera. Es el agricultor francés que impone su voluntad en Europa. Por eso quiero felicitar a Milagros Marcos por hacerse oír y por salir un poco de la pardillez en la que estamos sumidos en Castilla y León, que tenemos una voz muy autorizada y podemos imponer nuestros criterios. Bueno, no sé si de este tema nos podríamos haber ido a quejar al procurador del Común. Digo lo de los franceses y la guerra que nos dan con el tema de la agricultura y la ganadería desde hace tanto tiempo. Pero les cuento que la oficina del procurador del Común ha estado en esta ocasión más rápida que nunca, más ágil que nunca. Estamos en marzo y el informe del año pasado ya está listo. Antes lo habitual era tenerlo en septiembre. En este informe el número de quejas bate récord. Ha sido Palencia la que ha roto la estadística en materia de educación y ha desbancado incluso a León. Y es que allí en León era donde más reclamaciones se presentaban, precisamente porque es donde el procurador tiene su despacho. Escalada de quejas en 2015. Los ciudadanos de Castilla y León duplicaron las de 2014. Se rebasó la cifra de 4.300 y todo por una provincia, Palencia. Hay alguna queja en donde se han presentado, una misma queja, 1.752 reclamaciones, por ejemplo, por la reducción de una unidad en un centro concertado. No es la primera vez que una campaña de quejas rompe la estadística. Sucedió en 2012, año hasta ahora récord, en parte por el aluvión de quejas suscitadas por el cierre de las urgencias nocturnas. Del total de quejas de 2015, la mayor parte se refieren a la Administración autonómica y la Junta sí hace caso. Pues viene a suponer que de 4 resoluciones nos aceptan 3. No recibe la misma atención el procurador del Común cuando se trata del ocio nocturno. Aquí tirón de orejas a la administración competente. Bajo mi punto de vista hay una pasividad por parte de las administraciones, de los ayuntamientos, y yo lo conozco, como lógicamente en la ciudad en donde vivo. Este informe llega a las Cortes 126 días antes que el anterior. Es la primera vez que se consigue adelantar su entrega. Pedí que esta memoria estuviera en el primer trimestre del año. Se acaba así con el anacronismo que suponía debatir en septiembre las quejas del año anterior. Hemos conseguido que se adelante el debate, que se adelante la presentación del informe. Ahora habrá que conseguir que las quejas de los ciudadanos que llegan se escuchen, no se escuchen, se solucionen, se atiendan. A ver, ¿de qué os quejáis vosotros? Hombre, vamos a ver, yo creo que de existir el procurador del Común hay que pedir que sea en sus funciones que tenga la máxima celeridad en la aplicación de las mismas. Lo que pasa es que yo tengo dudas de si en los tiempos en los que corren, en donde tenemos que ir a una simplificación de las estructuras administrativas, se pueden mantener estructuras como esta del procurador del Común, que recordemos nos cuesta 1,6 millones de euros todos los años de los presupuestos de la comunidad autónoma. Y su función efectivamente es como una especie de gran libro de quejas de lujo que tenemos en la comunidad autónoma para advertir de determinadas cosas que puedan suceder o que puedan caer o que puedan actuar las administraciones y los ciudadanos no se vean amparados por ello. Pero como sus recomendaciones son esas recomendaciones que no son vinculantes, pues en muchos casos quedan sin resolución. Yo por eso no sé si la estructura, tener esta estructura que aparece en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad, y eso es un hecho, pero no por el hecho de que aparezca en el Estatuto, es cuestionable o no, pues es realmente tan eficaz como lo que necesitaríamos. ¿Lo visto? Yo, fíjate, a nivel mío personal, cuando te llega una reclamación respaldada por el Procurador del Común en la sanidad, me refiero, amigo, es otra cosa. O sea, le haces más caso, la tienes mucho más en cuenta. Que se llega por otro organismo, dices, por otra vía. Hombre, si te llega la reclamación directamente, también se hace. Se contestan todas. Se contestan todas. Del defensor del paciente. Por el defensor del paciente. Pero cuando ha sido tramitada por el Procurador del Común, yo creo que tiene un especial respaldo. Tiene más entidad, más fuste, ¿no? Y sí, cuesta 1.600.000 euros, pero el poder de la Administración es omnímodo.
y pesa sobre el ciudadano. Y si el ciudadano tiene que tener, me parece a mí, aunque cueste dinero, tiene que tener una válvula de escape, tiene que tener un agarradero, un ombudsman, que se decía antes, ¿no? Un defensor de la persona llana y pura y dura, ¿no? Yo creo que vale la pena. Y ese detalle, que es un detalle, pero es muy significativo, de presentarlo el primer trimestre, me parece muy importante. Eso, por muy supuesto. importante. Si existe, hay que pedirle la máxima eficacia. Exacto, claro, y ahora que se felicitan por ello, habría que preguntarse por qué antes no se hacía así, precisamente para darle más autoridad al procurador del común, ¿no? Porque ya en septiembre, pues, nos habíamos olvidado, o seguro que el ciudadano se había olvidado hasta de la queja que había presentado el año anterior. No, y además te sirve a principios de año para plantearte qué cosas tienes que reformar o transformar o modificar, ¿no? Porque lo ves con una perspectiva de que te sirva para mejorar también, ¿no? Sí, creo de yo. hecho, cuando se producía antes el informe del Procurador del Común, que era siempre en el mes de septiembre, claro, la referencia era a 9 o 10 meses antes, cuando habían sido asuntos de fin de año, pero había asuntos de principios del año anterior que tenían ya, pues, claro, eran referencias casi que se acordaba uno porque más o menos está pendiente de la actualidad y lee la prensa y está pendiente de los medios, pero para la gente... Y yo creo que es preocupante del informe, por darle utilidad al informe, es preocupante que las quejas de los ciudadanos en relación con las corporaciones municipales sean sistemáticamente desatendidas. Es decir, que haya tenido que hacer esa advertencia sobre las corporaciones municipales, porque da la sensación, por lo visto, a la vista de los resultados del informe, que la Junta de Castilla y León, la comunidad autónoma, se lo toma más en serio, puesto que es un organismo autonómico, mientras que el resto de las instituciones pues pasan del tema, ¿no? Ahí tendrían que estar las diputaciones. Porque un ayuntamiento muchas veces no tiene infraestructura para contestar pero la Diputación podría tener ahí una función de defensora del ciudadano rural, ¿no? Por ejemplo. Bueno, un asunto que seguro que ha generado quejas de ciudadanos y que han llegado hasta el Procurador del Común, del que ya no se habla tanto, pero del que se habló mucho en nuestra comunidad, el fracking. El auge de esta técnica en Estados Unidos se consideró como una de las causas de la caída del precio del barril de petróleo. Ahora, la caída del barril de petróleo es considerada como una de las causas de la crisis de muchos proyectos de fracking. El negocio ya no es tanto, y la empresa BNK ha detenido los proyectos que había pensado en el norte de Burgos. No renuncia a ellos, dice, como sí ha hecho en Polonia, pero ahora busca socios. Los proyectos de fracking que tenía previstos la empresa BNK Petroleum en Castilla y León penden de un hilo. El desplome de los precios del petróleo ha conducido a la empresa a una situación de pérdidas en Europa. BNK podría renunciar a la exploración de 6 emplazamientos en la provincia de Burgos, 3 en la merindad del río Ubierna y el Valle de Sedano y otros 3 en Medina de Pomar, en la merindad de Cuesta Urría y Villarcayo. El adiós al fracking dependerá de si la empresa encuentra un socio que financie los proyectos. Si no, la compañía podría cesar su actividad o reducirla. BNK todavía no da una fecha concreta para tomar una decisión. Ahora está a la espera de que se resuelva la autorización de impacto ambiental. De momento ha pedido y obtenido una prórroga de 10 meses en sus permisos. Ese tiempo lo dedicará a buscar una solución. BNK Petroleum desembarcó en Europa, en Polonia y en España. De Polonia ya se ha ido y de España podría estar a punto. Pues la ley de la oferta y la demanda, de la que hablábamos al principio de la tertulia con el tema de la leche, parece que aquí también funciona, ¿no? Antes el fracking era el responsable de la caída del precio del petróleo y la caída del precio del petróleo era el responsable de la caída del fracking. Pero es evidente, eso se ha estado viendo como lo que pasaba en Estados Unidos, la utilización de esta técnica para la extracción de gas y de petróleo, pues estaba dañando seriamente las opciones de compra en el exterior de petróleo, es decir, le permitía un cierto autoabastecimiento. Es evidente que el petróleo ahora es exportador. Claro, de hecho es exportador. ¿Qué ha pasado? Pues que los precios han caído en picado. Es más, hace un rato leía una información que decía que las previsiones económicas es que el barril de petróleo siga cayendo una vez más. La verdad es que no tiene mucho sentido poner en marcha ningún tipo de explotación cuando la demanda no es la adecuada. Ahora, yo creo que aquí habría que distinguir dos partes importantes. Una parte es
el proceso de extracción de los gases o del petróleo, y otra parte es la correspondiente al estudio. Es decir, yo creo que la realidad mundial es la que es, y que nosotros, si tenemos posibilidades de tener recursos energéticos, saber qué es lo que tenemos y dónde lo tenemos no es malo, sin que eso signifique... solo eran para eso, exactamente, para la sin que eso signifique explorar, no para demonizar en absoluto algo que en el concepto extracción en ningún momento se ha planteado. Dentro de unos años nos acordaremos del barril de petróleo y de cómo está hoy en día. Y que tendremos que empezar desde cero a volver a hacer las técnicas de prospección, de ver si efectivamente son explotables, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que ese estudio además debería incluir la carga de la prueba de que la extracción mediante esa técnica no daña el medio ambiente, el subsuelo, etcétera, etcétera. Porque la carga de la prueba en este caso no debe cargar sobre la persona que tiene que demostrar que eso es correcto, sino, o sea, quiero decir que carga sobre ellos, sobre los que quieren hacer la extracción. Tienen que demostrar que eso no hace daño, no nosotros demostrar que eso hace daño. Entonces, dentro de ese estudio, decir dónde se puede hacer, cómo se puede hacer, cuánto costaría, además hay que incluir, y eso no perjudica el medio ambiente, el subsuelo, los ríos subterráneos, etcétera, etcétera. Bueno, este tema de las energías es uno de los asuntos que tendrá que resolver el gobierno, el futuro gobierno, si es que algún día lo llegamos a tener. Porque les tengo que hablar ahora de política. La exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, podría tener muy cerca la imputación por un presunto blanqueo de capitales. Por ese delito, el juez del caso Imelsa ha imputado al PP valenciano, y le ha ofrecido a Barberá la opción de declarar antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo. Les recuerdo que Barberá es aforada por ser senadora. La Dirección Popular ha dejado esta decisión en manos de Barberá y ha aprovechado para cargar contra el PSOE por el caso de Besteiro. La decisión está en sus manos. Rita Barberá podrá declarar antes de que la justicia determine si pide su imputación al Supremo. Así lo ha establecido el juez que investiga el presunto blanqueo de capitales en el PP de Valencia. Ahora, dice la Dirección Popular, será la exalcaldesa quien decida. Se le está dando opción a la interesada si puede ir a un juzgado o al otro en el caso de que tenga que ir a alguno de ellos, y será ella la que tenga que tomar esa decisión. Los populares han aprovechado para cargar contra el PSOE por permitir que Gómez Besteiro siga al frente del partido en Galicia, pese a los 10 delitos que se le imputan. Dicen que Sánchez hace lo contrario de lo que dice y hace lo contrario de lo que pide para los demás. Pero según los socialistas, en este caso se han cumplido todas las normas internas. El PSOE tiene un código ético y está ahí y todos lo respetamos. Y mientras, otro posible delito, esta vez de blanqueo, y en Podemos. La policía ha remitido ya un informe al Tribunal de Cuentas para que lo investigue. Con este panorama político, Pedro Sánchez se reúne este martes con el presidente catalán. Ciudadanos avisa, su acuerdo con el PSOE excluye cualquier referéndum. Si el señor Pedro Sánchez sale de esas condiciones, Ciudadanos se levantará de la mesa, como ya hemos dicho. Ni hablar de negociar referéndum ninguno, eso no es negociable bajo ningún concepto, porque el PSOE no lo va a permitir. Mensaje directo del varón socialista extremeño para Ciudadanos, pero también para Pedro Sánchez. Pues tal y como están las cosas en estos tiempos en la política nacional, son muchos los que añoran a los políticos de la transición, un momento de nuestra historia en el que se dieron muchos factores para que todo saliera bien, pero en el que, sobre todo, los españoles fueron capaces de poner, por una vez, se fueron capaces de poner de acuerdo. Es la visión del periodista Carlos Santos sobre el tránsito de la dictadura a la democracia. La ha plasmado en un libro que se ha presentado este lunes en el Liceo de Salamanca y donde ha estado el director general de esta casa, director general de Castilla y León Televisión, Eduardo Álvarez. Santos reclama en el libro 333 historias de la transición, ese enfoque más humano de un momento crucial. ¿Le puedo decir por qué, rector Esperabé? Que la transición no fue una cosa que hicieron 4 gatos en un despacho, sino fue una cosa que hicieron cientos de miles de personas. Que la transición fue un proceso de cambio sentimental, cultural, pues incluso lúdico, religioso, sexual, un cambio sociológico en todos los sentidos, además del evidente cambio político, que ya eso ya sí que está hasta en los libros de texto. Bueno, dejamos de hablar de la transición y recordaremos lo que es la transición, sobre todo en estos tiempos en los que parece
no sé, a estas alturas de película, cuando todavía nos faltan 50 días, hasta el 2 Pero de viene mayo, muy... si habrá algo similar a la transición Claro. que permita llegar a algún tipo de acuerdo o consenso. Por eso viene muy a cuento lo del espíritu de la transición. Es decir, no creo que nadie esté reclamando el espíritu de la transición para decir que es que queremos que se haga exactamente o miméticamente lo que se hizo en aquellos años, sino que haya un espíritu abierto y una mentalidad abierta por parte de los gobernantes, de los responsables políticos, de los ciudadanos en su conjunto, que permitan afrontar en un momento crucial de la vida de España una posible solución. Porque lo que hasta ahora vemos, de cara sobre todo a lo que tiene que pasar en los próximos días, es tan incierto, tan absolutamente incierto, que si tuviéramos que apostar por algo... ¿Qué crees que va a pasar si después de las mágica, últimas encuestas que hemos escuchado, que hemos podido leer? Yo no sé, tampoco cambian demasiado. No cambia mucho. No cambian el panorama de forma significativa, pero al final quizá los partidos se van a agarrar eso, a una encuesta, a una esperanza, a algo. Los partidos que les haga ir hacia un sitio o hacia otro. Yo creo que los partidos tienen que superar muchas reticencias y muchas enemistades personales que yo creo que están protagonizando muchas no negociaciones. Sí, retomo lo que has dicho porque está muy bien dicho. Algunos dicen que esta es una segunda transición. Esta no es una segunda transición mientras no se superen los protagonismos personales, mientras no haya generosidad por parte de los partidos, mientras sigamos con el y tú más, porque tú en el PSOE tal, porque tú en el PP no sé cuántos. Así, esto no es una segunda transición ni nada que se le parezca. Y sin embargo necesitamos una segunda transición, porque el panorama es suficientemente complicado y difícil de resolver, que o hay generosidad por parte de todos o es que no salimos del atasco. Es decir, ahora mismo yo lo que veo es que Sánchez quiere gobernar sí o sí, porque si no, se lo come su propio partido. Entonces mañana va a haber a Carles Puigdemont para venderle lo que haga falta, y mientras tanto tiene a sus espaldas a Ciudadanos que ya empieza a tener la sensación de que le está poniendo los cuernos. Con lo cual, el pactito que teníamos va a saltar por los aires en cualquier momento. Pero también piensa que si eso se llega a producir, abre la puerta a una negociación más posible con Podemos, que no quiere ni ver a Ciudadanos. Es que aquí todo es frentismo puro. Con Podemos, que además no le interesa ir a unas nuevas elecciones porque, uno, las encuestas le dan muy mal, dos, se le está desmigajando todo el partido. Está teniendo lo peor que le puede pasar a un partido, la ruptura interna, y eso, la desunión, el electorado lo castiga de una forma evidente. O sea, Podemos antes, su debate era ¿gobernamos ahora o dentro de 4 años? Y el debate ahora es ¿o gobernamos ahora o no gobernamos nunca? Bueno, veremos cómo transcurre la semana. Evidentemente parece que no ha avanzado nada de nada en lo que se refiere a la formación de un gobierno estable en nuestro país, y todo nos hace pensar en el 26 de junio, domingo, que tengamos que ir a las urnas, aunque quizá un acuerdo de última hora nos libre de esa repetición de elecciones. Luis, gracias. Gracias, buenas noches. Evaristo, buenas noches. Buenas noches. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Sucesos ahora. Un hombre ha fallecido en la localidad salmantina de La Atalaya al volcar el dumper que conducía en Soria. La nieve ha provocado este accidente en la Nacional 111, a la altura del término municipal de Chavaler. La furgoneta ha quedado ruedas arriba, como podían ver. Por fortuna no ha habido que lamentar heridos de consideración. Y los investigadores de la Sierra de Atapuerca han dado un paso más para descifrar los detalles de nuestro árbol genealógico prehistórico. Han descubierto el ADN nuclear más antiguo hasta ahora. Según un artículo publicado en la revista Nature, es el código genético más completo sobre nuestros predecesores y confirma que hace 430.000 años vivieron en Burgos los neandertales. Las poblaciones que vivieron hace 430.000 años en la cima de los huesos eran de la familia de los neandertales, una información que los paleontólogos sospechaban por la morfología de los restos del yacimiento, pero que ahora ha quedado confirmada genéticamente gracias al ADN nuclear hallado en huesos y dientes fósiles. Nos ilumina acerca de cómo se produjo la evolución de los neandertales, cuándo empezó, por dónde empezó, qué partes del esqueleto fueron las que cambiaron antes,
y nos aporta mucha información acerca de este proceso. El secuenciado de este ADN nuclear es una proeza científica según los investigadores españoles y alemanes que lo han conseguido. El milagro, su antigüedad, 4 veces superior al último encontrado hasta ahora. 430.000 años conservado gracias a las condiciones de la sima de los huesos. Veo difícil, y eso es una mala noticia, que se pueda recuperar ADN en estas cronologías en otros yacimientos, porque las condiciones de conservación de las simas son únicas. Este descubrimiento también arroja información que señala a la Grandolina como el mejor yacimiento para encontrar fósiles del último antecesor común de los Homo sapiens y los neandertales. Bueno, con esta gran noticia científica que nos llega una vez más desde las entrañas de la Sierra de Atapuerca, nos vamos. Ya saben que en menos de un minuto llegará Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas. Y recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.